con lo nuevo que vamos a aprender. Entonces, aquí no necesitas y no debes revisar fuentes más que tus recuerdos, tu análisis personal, ¿ya? Entonces, voy a llamar así individualmente a algunos voluntarios que deseen responder las 4 preguntitas. A ver, unos minutitos para ustedes. 5 minutitos. Doctora, Breve. buenos días. Buen Doctora, día. ¿qué ¿Quién tal? es? Soy Ángel. Acabo de conectarme, acabo de escuchar lo que ha dicho del trabajo, pero no sé si he modo lista de modo Eh, asistencia. no, no he llamado a Lisa. Eh, Ah, ya, listo. Entonces voy a tratar de responder esto y después vemos. Buenos días. buen Gracias. día, Ángel. Alejandra, creo que publicamos en el grupo de WhatsApp que todavía no he llamado a Lisa. Ya, Y, ok. sí, sí, porque si no, van a estar ahí tensos, presionados, la lista, pero la lista no es importante. Si no te tomo lista ahora, te la tomo después, no hay problema. Lo importante es que tú te involucres con las actividades, con lo que estamos hablando, con lo que estamos conversando. Eso es lo importante. Por eso es que también he aceptado sus justificaciones, pero tampoco vamos a justificar 4 inasistencias, ¿no? O 3. Eso es muy, muy difícil administrativamente. ¿Ya? A ver, levantando su manito, quienes desean participar o ninguno. Si es ninguno, los llamamos. Y así llamamos lista. A ver, acá, ¿dónde está? No son tantos varones, de repente llamamos a los varones. A ver, 1, 2, 3, 4, 5 varones. Bien. Ya. Quienes tengan listas sus preguntitas o la primera pregunta, levanten la mano, por favor, para participar. Y si no, los llamo yo. Y si no me responden, a la profesora no se le vistea. Eso, no, 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 no. No se le vistea y por eso si es que vistean a la profesora, no los tomo en cuenta en la lista. Sí, así, así trabajamos mejor. A ver, la pregunta número 1, Jessica, muy bien. La pregunta número 2, Fernando. Y 2 voluntarios para la pregunta 3 y 4. Pregunta 3, María Fernanda, bien. Y pregunta 4, a ver, si no hay voluntarios, hay obligatorios. No hay voluntarios, entonces es un obligatorio. A ver, a ver, a ver. Luis, Luis Guillermo, ¿está? Ya. Usted va a hacer la pregunta número 4. ¿Ya? Empezamos. A ver, Jessica, qué gusto. Te escuchamos. Primera pregunta. Buenos días, doctora. Sí, es bien interesante esta pregunta, ¿no? Porque dice, ¿qué información sería indispensable antes de decidir si un adolescente requiere, pues, consejería breve? Lo primero y lo más importante para mí como profesional, pues, es saber la naturaleza, ¿no? Del motivo de consulta. ¿Cuál es el motivo de consulta? ¿Cómo podemos identificar si el problema es, si es normal, pues, si me amerita, ¿no? Una intervención en este caso como consejería, ¿no? Si hay conflictos académicos, si hay duelo, si de repente es básicamente el problema de toma de decisiones, puede ser un trastorno. Entonces, lo que tenemos que ver primero siempre es nuestro motivo de consulta, ¿no? Cómo ver si el adolescente tiene depresión, si tiene un trauma, si tiene ansiedad, a indagar un poco de eso.
Después de esto, pues vemos el nivel de riesgo, ¿no? De ideación, si hay alguna ideación suicida o autolesiva, ¿no? Descartar, pues, cualquier indicio de violencia, abuso, repito, autolesiones, ya que, pues, todos estos problemas, pues, van a requerir que haya una psicoterapia intensiva, una intervención en crisis y canalización psiquiátrica, ¿no? Inclusive. Claro que no se recomienda mucho cuando son adolescentes y niños, lo que es medicación, pero si en caso se vería necesario, pues yo creo que sí, ¿no? ¿No? Y no solamente una consejería breve. Por eso es necesario saber el nivel, ¿no? El nivel de conflicto que está presentando el adolescente. Ujú. Y por eso tenemos que ver pues el grado de afectación funcional, qué tanto ha afectado estos problemas a nuestros adolescentes y los recursos pues de afrontamiento, ¿no? Evaluar si el impacto en sus áreas de vida escolar, social, familiar, si el adolescente cuenta con una capacidad de introspección motivacional, si de repente no se tiene adherencia a un cambio, a nivel de cambio de autorregulación emocional para trabajar con él, ¿no? Porque los objetivos siempre van a ser cuando vemos que un adolescente tiene alto grado de crisis, podemos ver que el objetivo tiene pues, que ser a corto plazo. Si vemos que es algo gradual, entonces los objetivos siempre van a ser a largo plazo. Eso sería todo, doctora. Muchas gracias. Muy bien, Jessica, gracias a ti. Como ya lo conversamos en la sesión anterior, son 5 aspectos a considerar. 5 aspectos. El primero siempre es el riesgo. Si el riesgo es alto, no corresponde ni a consejería ni orientación. Porque recordemos que la orientación tiene una naturaleza preventivo-promocional. Entonces, se queda limitada la intervención. Por eso es necesario siempre el riesgo. El motivo de consulta, profesora, no hemos hablado nada del motivo de consulta, es que el motivo de consulta viene incluido dentro del propósito de la atención. El propósito es el motivo. El propósito, ¿cuál es el propósito de esta atención? Responde al motivo de consulta por el cual viene la persona, el niño, el adolescente o la familia. ¿Bien? Muy bien, y me faltan otros 3. A ver, ¿cuáles eran? ¿Recuerdan? A ver, era riesgo, propósito. ¿Qué más era? Una semana han borrado. Profundidad, técnicas Profundidad. y Si se trata de responsabilidad. patrones establecidos, ya no es orientación ni consejería. ¿Qué más? Muy bien, muy bien. Responsabilidad. Técnicas. 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 Responsabilidad y las técnicas que se utilizan, porque las técnicas en psicoterapia son diferentes a las técnicas en consejería y en orientación. Y la responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, si es que yo soy una psicóloga educativa, pues mi responsabilidad está limitada al entorno de enseñanza-aprendizaje. Yo no puedo tratar un niño, un adolescente que venga con un motivo de consulta que ya corresponda al ámbito clínico. No lo puedo hacer. Por eso es importante evaluar cada caso desde esos 5 factores, desde esos cinco aspectos. Primero el riesgo, el propósito, la responsabilidad, las técnicas y la profundidad del caso. ¿Bien? Entonces, ¿qué información sería indispensable antes de decidir el motivo de consulta? ¿Sí? En el motivo de consulta vamos a identificar el riesgo del adolescente o del caso en sí. Vamos a identificar la profundidad del caso. Puede ser que se trate de un adolescente que tiene ideas suicidas y que ya ha planificado todo el acto de suicidio. Pero puede ser también un adolescente que tiene ideas suicidas, pero que no tiene un plan, no tiene antecedentes. Entonces, el riesgo también disminuye. ¿Y eso dónde conseguimos esa información? En el motivo de consulta. Muy bien, Jessica. Pregunta número 2. A ver, María Fernanda, pregunta número 2. A mí me dijo la número 3, doctora, pero está bien. En la 2, bueno, yo creo que puede ocurrir, ¿no? De repente cuando el adolescente o el niño, de repente en la consulta, sienta cierto temor, de repente sienta presión a poder expresarse frente a sus padres o el familiar que lo haya llevado, ¿no? Entonces creo que ahí en esos casos es mejor como, bueno, lo vamos a hacer en la simulación, ¿no? Tener un espacio individual, un espacio confidencial, porque usted nos habló el
la sesión pasada sobre no caer solo en lo que dice el padre o incluso el colegio, ¿no? Sino también escuchar las perspectivas, la experiencia del niño, para que justamente sea mucho más fructífera, ¿no? La consulta, la consejería y todo ello. Muy bien, muy bien. Muy bien, María Fernanda. A ver, Zulma, pregunta número 3. Bueno, en ese caso, ¿no? Dice, ¿puede un representante exigir todo lo expresado por un adolescente? En ese caso, no necesariamente, no se puede acceder a toda la información. Es importante también respetar la privacidad y la confidencialidad del adolescente y también considerar su edad, su madurez y capacidad de comprensión, ¿no? También se evalúa si existe un riesgo que justifique revelar esta información y también debe comunicarse lo necesario, ¿no? Para proteger también el bienestar del adolescente. Zulma, ¿qué preguntita has respondido? ¿La primera? No, la 3. ¿Qué diferencia existe entre identificar un factor de riesgo y establecer un peligro actual? ¿Cuál será la diferencia? La pregunta 3. A ver. Yo tengo la otra pregunta. A ver. Pero está en la pantalla está. Ya. Ay, sí me confundí la pregunta. La 3 es qué diferencia existe entre identificar un factor de riesgo y establecer un peligro actual. Bueno, es importante esto, ¿no? Establecer y diferenciar siempre, ¿no? Lo que es un factor de riesgo para ver eh, cómo podemos abordar, ¿no? En este caso al adolescente. También saber los factores de protección, ¿no? Para que se pueda ayudar también al adolescente, ¿no? Se pueda orientar también ahí. Ya, muy bien, gracias, Zulma. Y pregunta número 4, a ver, ustedes van a dar respuesta al final a cada pregunta, ¿ya? Fernando, no, era Luis Guillermo. A ver, 4. Muy bien, gracias, Fernando. Entonces, ya, estas 4 preguntitas ustedes las responden de acuerdo a lo que conocen, a lo que saben. Al finalizar el tema, ustedes tienen, se supone, que reformular o confirmar o ampliar sus respuestas. En ese reformular, cambiar o ampliar sus respuestas está el aprendizaje que van a lograr el día de hoy en este tema. Si tu respuesta es la misma, bien, significa que tienes buenas bases. Si tu respuesta se amplió, significa que algo nuevo has aprendido el día de hoy. ¿Ya? Entonces, vámonos. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a explicar las diferencias entre vigilancia, tamizaje, evaluación inicial y formulación. Esta palabrita que ustedes, como bien mencionaba Luis Guillermo, la formulación suele ser más importante, más relevante que pues, la lista extensa de todo lo que vivió y pasó la persona. ¿Por qué? Eso lo vamos a definir hoy. El límite de cada uno de estos procesos. Organizar el encuadre y las entrevistas conjuntas y separadas. ¿Cuándo hacer una entrevista conjunta y cuándo hacer una entrevista separada? Siempre protegiendo la participación, la privacidad responsable y la seguridad, porque recuerden, si trabajamos con niños, niñas y adolescentes, estamos trabajando con menores de edad que dependen de sus padres, de un tutor. Integrar la observación conductual.
historia del desarrollo familiar y escolar, el genograma, el ecomapa y la línea de vida sin convertirlos en trámites acumulativos de información. ¿Cómo nos pueden ayudar estos diagramas para poder formular el caso? Distinguir necesidades, fortalezas, riesgos, protecciones y peligro actual. Y aplicar el tamizaje únicamente dentro de una ruta de respuesta. Yo no puedo tener todos los casos que vienen. Yo no puedo decir ya, tamizaje de tal, tamizaje de tal, tamizaje. No. Tengo que analizar qué características podrían estar orientadas a que sí o sí aplique un tamizaje. ¿Y qué características? Pues no me dicen que deba aplicar un tamizaje. Y por último, construir una formulación biopsicosocial y sistémica. Biopsicosocial incluye lo que su compañera Jessica mencionaba, ¿no? Que hay problemas, hay dificultades que pueden atravesar los niños, los adolescentes y personas adultas, y que requieren una intervención psiquiátrica, ¿no? Que requieren una estabilización biológica, fisiológica, que esto se logra a través de la medicación y que con psicoterapia, orientación o consejería yo no voy a tener avances si es que no se da primero esa estabilización biológica en el paciente. Entonces, por eso, nuestra formulación debe ir desde ese aspecto, biopsicosocial. Y sistémica, porque ya hemos visto que el adolescente, el niño y la niña están dentro de un sistema familiar. Entonces, si pedimos que el niño mejore, cambie en algún aspecto, el sistema familiar tiene que mejorar, cambiar en otro aspecto, y ese cambio tiene que influir en el adolescente, el niño o la niña. Por eso es que hablamos de un sistema. Vamos a hablar de las 5 Ps. Esto es interesante. Esta metodología de las 5 Ps nos ayuda a formular mejor los casos. Acordar objetivos observables y justificar la atención, interconsulta o derivación. Ya hemos visto, ¿no? ¿Qué es la atención, la interconsulta o la derivación en la clase anterior? Esto de objetivos observables tiene que ver con indicadores que sean observables. Por ejemplo, yo no puedo decir, se ve más seguro de sí mismo. Eso es el más, el menos, el bueno o malo, es subjetivo. Entonces, cuando hablo de objetivos observables, estoy hablando de algo que es objetivo, concreto, algo que sí o sí se puede cuantificar, se puede medir, se puede observar. ¿Ya? Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Vámonos, a ver, ¿están conmigo? A ver, pulgares arriba, si están conmigo, ¿estamos bien hasta aquí? Pulgares arriba. Ya, así, verifico que estamos aquí. Listo. Al finalizar, el estudiante debe integrar datos y justificar una respuesta proporcional. Es decir, nuestra ruta, cuando viene un caso a nuestra consulta, debe ir desde distinguir. Distinguir si es que hacemos vigilancia del caso, si es que aplicamos un tamizaje, si es que hacemos una evaluación integral y formulamos el caso. ¿Qué tenemos que hacer? Luego, organizar el encuadre y las entrevistas si son en conjunto o si son separadas. El encuadre se refiere a cuántas sesiones, a qué técnicas voy a utilizar, a cuánto tiempo van a durar estas sesiones, cada cuánto tiempo se van a realizar las sesiones. Eso es el encuadre. Encuadro mi intervención. Con privacidad responsable, obviamente. En tercer punto, integrar la observación, la historia y las herramientas gráficas en una hipótesis que sea útil, porque al final lo que nosotros buscamos es validar esa hipótesis y de pronto pues generar un cambio en el niño, niña, adolescente. Y finalmente decidir si hay un riesgo, qué factores de protección se presentan, los objetivos y el nivel de atención con continuidad. ¿Cuánto tiempo este paciente o este caso yo debo seguir tratándolo? O si de pronto hay un escalamiento, recuerdan que la consejería y la orientación pueden escalar. Pueden escalar cuando ya se presentan algunas características que responden a un patrón en la formación de la personalidad del niño, niña, adolescente y de una persona adulta.
Entonces pueden escalar si es que responden también a otros factores biológicos que no están en el alcance de una orientación y una consejería. Entonces ahí tomamos la decisión. ¿Bien? Entonces, distinguir, organizar, integrar la información para llegar a una hipótesis y decidir cuál va a ser el tratamiento que vamos a llevar a cabo. Si hay riesgo, qué factores de protección y el nivel de atención que vamos a tener con el caso que se nos presenta. La evaluación progresa en 8 decisiones, no en una batería automática. O sea, no es de que viene el paciente, escucho lo que me dice y luego le aplico un test. No. Yo tengo que ir desde la demanda y urgencia. Por eso, en primer lugar, para determinar si se trata de una psicoterapia, consejería, orientación o atención en crisis, lo primero que tengo que hacer es determinar el nivel de riesgo. Si hay un nivel de riesgo alto, yo no puedo trabajar orientación ni consejería. Tiene que ser atención en crisis de pronto o inmediata derivación, como lo vimos en la clase anterior. El encuadre y la alianza. Las entrevistas, la observación, la historia y las herramientas, las necesidades, riesgo y protección, el tamizaje si fuese pertinente, si fuese necesario, y la formulación de las 5 P's, que lo vamos a ver casi al finalizar del tema. Los objetivos y la decisión final. Entonces, cuando yo tengo un caso, viene en consulta, viene a que yo le dé atención, una familia, un padre con su hijo, una madre con su adolescente, yo tengo que tomar en cuenta estas 8 decisiones. Primero, el caso es urgente. Segundo, que encuadre y cómo va a ser la alianza que voy a establecer con cada uno, con el adolescente y con la madre. Las entrevistas, cómo van a ser en conjunto o por separado, dependiendo del nivel de riesgo. Por eso es principal, la primera decisión que tomo es la demanda y urgencia del caso. En cuarto lugar, la historia y las herramientas. ¿Qué herramientas dispongo para poder realizar esta historia del caso? Recién ahí empiezo a abordar todo lo que son los antecedentes. Y ahí voy a descubrir también las necesidades de riesgo y de protección. ¿La seguridad puede interrumpir la secuencia en cualquier momento? Sí. Por eso, nuevamente les recuerdo que para tomar una decisión, en primer lugar tiene que estar el riesgo. Yo tengo que determinar el nivel de riesgo para tomar una decisión cuando estoy atendiendo a un paciente. Porque ese nivel de riesgo puede cambiar, puede ir cambiando en este proceso. Y yo tengo que estar atenta para ver ese nivel de riesgo. ¿Por qué? Porque ese nivel de riesgo puede interrumpir esta secuencia que yo tengo aquí en cualquier momento, en cualquier momento. ¿Bien? Fundamentos y secuencia de la evaluación inicial. Cada proceso responde a una pregunta distinta y produce una decisión diferente. Por ejemplo, yo les dije que nuestro primer resultado de aprendizaje es hacer esta diferencia entre vigilancia evolutiva, tamizaje, evaluación inicial y una formulación. Una vigilancia evolutiva tiene que ver con cómo progresa el desarrollo y el funcionamiento a lo largo del tiempo. Cada cuánto tiempo vamos a hacer esta vigilancia de cómo va progresando el caso y el funcionamiento del paciente. Cómo el niño, la niña y el adolescente van teniendo conductas más funcionales dentro de su entorno familiar, escolar. El producto son observaciones longitudinales porque van a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en una consejería u orientación en el colegio, yo tengo que hacer esta observación longitudinal. No es el que viene y ya está, bueno, ya le di el consejo y ya que sea feliz y contento que se vaya. No, yo tengo que hacer observaciones periódicas. Y eso se refiere a vigilancia evolutiva. Porque un caso, por ejemplo, de tristeza, o de desamor, un caso que es común en los adolescentes, que terminaron una relación amorosa, puede escalar con el tiempo. ¿De qué depende? Depende de la frecuencia, de la continuidad, de los factores familiares, de los factores personales, las
herramientas personales que dispone el adolescente. Entonces, en un primer momento puede venir el adolescente por una consejería, ¿no? Miren, terminé con mi enamorado, el otro, le damos la consejería, pero después este mismo caso podría escalar a una ideación suicida o a conductas de riesgo en cuanto a su contacto sexual con otras personas. Entonces, por eso es importante la vigilancia evolutiva dependiendo del caso. Hay un límite, si hay un límite. No reemplaza instrumentos estandarizados cuando están indicados. No reemplaza, por ejemplo, tenemos un adolescente que ya viene con ideación suicida. Entonces, yo no voy a decir, no, vamos a observar qué tal avanza. No. Yo tengo que inmediatamente analizar el riesgo, hacer la intervención y si es que tiene antecedentes, tiene la planificación, tiene los medios, hago la derivación, ¿no? Dependiendo de la urgencia del riesgo que se presenta. El tamizaje. El tamizaje se da cuando existe una posibilidad suficiente de dificultad o riesgo. Cuando yo estoy frente a un caso, cuenta de que sí, hay un riesgo acá, un riesgo de ideación suicida, un riesgo de consumo de sustancias, un riesgo de violencia, que son los 3 tamizajes básicos que se aplican en los centros de salud. Básico. Entonces, cuando hay ese riesgo y hay una posibilidad suficiente, mi raciocinio, mi análisis tiene que decir, este caso puede presentar este riesgo. Entonces, cuando tengo esa posibilidad, aplico un tamizaje. El producto es el resultado que orienta a la evaluación adicional o el seguimiento. Entonces, puede ser que haya un caso de violencia, le aplico el tamizaje y me sale negativo. Pero yo he observado que puede haber esa posibilidad de violencia en el hogar. Entonces, ¿qué debo hacer? Seguimiento del caso. Voy a seguir observando. ¿Ya? O de pronto veo que cuando responde el tamizaje, él lo hace pensando mucho en las respuestas o duda en algunas respuestas. O de pronto veo que ya, pues, sí, el tamizaje sirvió y sí, me dijo la verdad de que hay violencia en su hogar. Entonces, esto corresponde a una evaluación adicional. Una evaluación que será, pues, el daño psicológico, psíquico que presenta la persona. El límite no confirma el diagnóstico. Un tamizaje obviamente no confirma el diagnóstico ni determina por sí solo la derivación, sino que necesitamos seguir haciendo evaluación y seguimiento. La evaluación inicial, que es el tema que nos convoca el día de hoy, responde a la pregunta ¿qué ocurre? ¿Desde cuándo? Disculpe la interrupción. ¿Sí? Disculpe, doctora. Sí. ¿Se va a grabar la clase o no va usted a grabar? No. No me han Ya, dado doctora. indicación que grabe. Suele grabar la ¿Sí? clase cuando tenemos virtual, sí. ¿Por Ujú. qué? Es una pregunta, nada más. Solo le preguntaba, porque a veces sí es necesario un poquito para ¿Para qué? tener un refuerzo de lo que estamos aprendiendo. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Patricia, doctora, disculpe. Vamos a ver ya si se puede grabar. Gracias por la Ya, doctora, está bien. interrupción. Disculpe la Vamos interrupción. vamos a ver si se puede grabar. Si no puedo grabar, porque como les dije, tengo mi drive lleno, completísimo. Ya, ya, listo. Ya. Seguros, ¿no? Que se puede grabar. Seguros que se puede grabar. ¿Sí? Sí, Me dan sí, su doctora. consentimiento. Sí, bueno, sí. Gracias, doctora. Ya. A ver. Entonces ahora continuemos. A ver, acá. Estamos aquí. Pero soy de la idea que no se debería grabar. Igual, creo que muchas veces no vemos la grabación. Así que mejor invertamos el tiempo aquí, pero sí se puede cortar la conexión. Eso sí es un peligro latente. Entonces, continuamos con la evaluación inicial. En la evaluación inicial
respondemos qué está ocurriendo, desde cuándo, dónde, con qué impacto los recursos con los cuales cuenta el paciente o la persona que estamos atendiendo y los riesgos que se pueden presentar. Entonces, eso es la evaluación inicial. Aquí en la evaluación inicial vamos a tener como producto el perfil inicial, que es de una multifuente, del papá, de la mamá, del adolescente, del niño, de la historia, de los docentes también, por eso es multifuente. Y multimétodo, o sea, no vamos a utilizar un solo método, podemos utilizar varios métodos. Si se trata de niños, por ejemplo, el dibujo es muy útil, eso lo vamos a ver en el siguiente tema. Si se trata de adolescentes, también hacerle de pronto alguna técnica gráfica también podría ayudar. Pero ¿de qué depende esto? Depende de las características de la persona que estamos atendiendo. Por ejemplo, es un adolescente que no sabe dibujar y no le gusta dibujar, no le vamos a obligar a dibujar, ¿no? Por eso las técnicas que se utilizan, los métodos que se utilizan son diversos, dependen de las características de quien estamos evaluando. Evaluación inicial. El límite es provisional. Nuestra evaluación inicial es como una primera mirada, es como la primera impresión que tenemos del caso. ¿Puede requerir evaluación especializada? Claro que sí, ¿no? Porque la primera impresión a veces es engañosa, a veces también es bastante real, bastante fiel. Y en esa primera impresión nosotros nos damos cuenta que este caso pues no corresponde ni a orientación o consejería, sino que ya debe ir a psicoterapia. La formulación. La formulación responde a cómo se relacionan los datos. ¿Qué hipótesis explican el inicio, el mantenimiento y el cambio comportamental o conductual de el adolescente, el niño o la niña? Entonces, en la formulación, básicamente es el establecimiento de la hipótesis. Eso, establecimiento de hipótesis. Cuando formulamos el caso, lo que estamos haciendo es llegar a una hipótesis. El producto es la hipótesis integradora y el plan de decisiones. Ya saben que la hipótesis guía nuestra intervención. Y el límite es no debe ratificar etiquetas ni ocultar incertidumbre. Por ejemplo, alguna vez me ha pasado, vienen los papás y dicen, no, es que mi niño es hiperactivo. Ya lo han diagnosticado así, es hiperactivo. Ya, es hiperactivo. Bueno, hay que hacer la evaluación inicial. Yo no puedo quedarme con la etiqueta que me dé el papá o que me da la historia. ¿Por qué, profesora? Porque los niños van cambiando. Los niños tienen una alta flexibilidad neuronal. Entonces, el estado en el que se realizó esa evaluación y de pronto ese diagnóstico puede haber cambiado. De pronto no el diagnóstico, ¿ya? Porque el diagnóstico es clínico y responde a un manual, pero sí en las herramientas que dispone el niño, en las estrategias de las cuales dispone. Esto es, en sus fortalezas y de pronto en aquello que debe mejorar o que debe seguir mejorando, o en aquello que mejoró. Entonces, por eso yo no puedo ratificar un diagnóstico que ya vino así el niño y así ya es esto y ya sigamos con lo mismo. No, yo tengo que hacer una nueva evaluación para responder a las nuevas necesidades y nuevas fortalezas de las cuales dispone el menor. ¿Bien? La calidad depende de cómo se integra la información, no de cuánto se pregunta. Yo para poder hacer una evaluación inicial, yo no tengo que hacer 1000 preguntas. Yo tengo que considerar lo siguiente, el cómo integrar esa información. Y eso corresponde a niveles de análisis bastante altos. Por eso la labor del psicólogo requiere de que seas bastante juicioso, bastante analítico. ¿Bien? Una multifuente incorpora las perspectivas del menor, los cuidadores, con autorización legal o base legal, la escuela y otros profesionales. La discrepancia se analiza en vez de eliminarse, ¿no? Por ejemplo, a veces el niño se comporta de una manera en el colegio y de otra manera en la casa.
Entonces hay una discrepancia. Pero ante esa discrepancia no vamos a decir, ah, no, los papás tienen razón o los profesores tienen razón. No, debemos analizar por qué se da esa discrepancia. Porque son ambientes diferentes. Y si son ambientes diferentes, el análisis conductual, el análisis funcional de la conducta nos indica que ante antecedentes diferentes, la conducta puede variar, porque la función de la conducta también es diferente. Entonces, tenemos que analizar esas discrepancias. ¿Bien? El multimétodo combina entrevista, observación, revisión documental, instrumentos y recursos gráficos. Ninguna fuente debe dominar automáticamente. Entonces, tenemos que hacer uso de muchos métodos, de muchos caminos para realizar la evaluación. Evolutiva y funcional. Interpretar los hallazgos según el nivel de desarrollo. Por eso les planteaba que cuando nosotros hacemos la evaluación de un menor, tenemos que tener en cuenta que ese menor tiene una gran plasticidad neuronal y por ende puede haber ganado nuevos recursos que nos hagan ver el caso de forma diferente. Nos hagan ver que este menor podría trabajarse de una forma diferente a como se ha venido trabajando. Por eso es importante la evaluación evolutiva y funcional. ¿Qué puede hacer y qué no puede hacer el menor o en qué aspectos podría mejorar? Colaborativa. Explicita la hipótesis y objetivos en lenguaje comprensible. ¿Por qué? Porque ya les he mencionado, yo no puedo trabajar sola con el menor. Si no hay colaboración de la familia, si no hay un trabajo colaborativo, pues el menor no va a superar la dificultad que está presentando. Por eso las responsabilidades tienen que distribuirse de forma realista. ¿Alguien estaba levantando su manito? Sí, doctora, yo con respecto a esto, también sería bueno, no sé, de repente, no sé si aclaré mis dudas. Es bueno también saber de que cuando nosotros hacemos una intervención, también tenemos, antes de hacer una evaluación, también tenemos que tomar en cuenta los criterios diagnósticos, porque usted hablaba mucho sobre el comportamiento de los niños en casa y la diferenciación que hacían en el colegio, ¿no? Entonces, nosotros también como profesionales debemos de darnos cuenta de que si el comportamiento pues es igual en casa o en el colegio, ya estamos hablando de un problema clínico, porque un niño que se comporta de diferente manera, entonces ahí podemos evaluar también que las circunstancias cambian y que no necesariamente sea un problema clínico, sino podría ser un problema emocional. En cuanto al comportamiento sea igual en casa y mantenga estas conductas inadecuadas en el colegio, entonces ya podríamos hablar ya un cuadro clínico, ¿no? Entonces, básicamente quería preguntarle sobre si tenemos que tomar en cuenta también esto, sobre los criterios diagnósticos, ¿no? O simplemente nos vamos a los tamizajes o a una evaluación eh, tipo entrevista y observación. Ya. ¿Cuándo se toman en cuenta los criterios clínicos, pero de los manuales clínicos, o sea, para diagnosticar, para ir a un diagnóstico clínico? Cuando el caso ya tiene un matiz de características clínicas. Pero si no tiene el matiz de características clínicas, pues, ¿por qué tratarlo como clínico? Recuerden ustedes que, por ejemplo, en la función del psicólogo educativo, los casos clínicos no se trabajan, se derivan. Y yo no puedo hacer un diagnóstico como psicólogo clínico. Por eso es importante, nuevamente, los 5 aspectos. 1, el riesgo. 2, el nivel de responsabilidad que yo tengo, si soy psicólogo clínico, si estoy en un hospital, en un centro de salud, pues utilizaré los manuales clínicos porque es el ámbito y mi responsabilidad. Pero si soy un psicólogo educativo, no. ¿Puedo hacer un diagnóstico clínico si estoy cumpliendo una responsabilidad de psicólogo educativo? No, porque mi responsabilidad es diferente. Entonces yo tengo que hacer ese análisis previo. Ahora, si estoy en una función de psicólogo clínico, estoy en un centro de salud, pues obviamente
tengo que considerar los criterios de diagnóstico que vienen en los manuales de la clínica. Y esto me va a ayudar a poder hacer el encuadre del caso. Por eso es muy diferente. Ahora, estamos hablando aquí de analizar. Tengo que hacer un análisis previo. No puedo yo de frente decir, no, ya, esto es, se va, este tiene el diagnóstico. No, yo tengo que analizar el por qué se comporta así este niño, la discrepancia. Analizo la discrepancia. La similitud, claro, me va a llevar a una determinada decisión, pero cuando hay una discrepancia, el análisis es mayor, porque tengo que responder por qué, qué está sucediendo en casa diferente del colegio, que el niño tiene esta conducta. Y eso, como les mencionaba, son el ABC, los antecedentes, la conducta y la funcionalidad o la consecuencia que recibe esa conducta. Eso también lo vamos a ver más adelante. Entonces, recuerden ustedes que estamos en una formación que va al ámbito clínico, pero también va al ámbito educativo. Y esa diferenciación es importante porque nos otorga a nosotros los psicólogos responsabilidades diferentes. ¿Bien? Muchas gracias por la pregunta, Jessica. A ver, ¿alguien más estaba levantando la manito? A ver, Elizabeth. Buenos días, doctora. Creo que, bueno, entre lo que he estado analizando de lo que dice la compañera, sí, yo soy psicóloga educativa, pero tengo que tener en cuenta esos criterios diagnósticos clínicos para saber dirigir también estas derivaciones que voy a tener o tener de repente un poco más en cuenta las alertas acerca de los riesgos que puede tener ciertas conductas en mi estudiante, no como algo que voy a tomarlo como un diagnóstico, o sea, ya va a salir de mi, ¿no? De mi consejería, con un diagnóstico hacia un clínico, ¿no? O hacia una derivación clínica, pero si no tengo yo los criterios acerca de, por ejemplo, cómo es una depresión exactamente o cómo es un proceso ansioso, entonces no voy a poder hacer una derivación como tal, ¿no? O voy a querer solucionarlo yo, o voy a decir solo es tristeza, entonces tener un poco de este conocimiento clínico específico sí nos ayuda a nosotros también a hacer una buena derivación. Claro, claro, pero diagnóstico como tal, un psicólogo educativo, no podemos hacer un diagnóstico clínico. Obviamente que esa información nos ayuda a determinar el riesgo. Por eso, a ver, conversábamos de un adolescente que viene con cortes, ¿ya? Y que viene con la idea de que ya no quiero vivir, ¿no? Con ese mensaje. Entonces, nuestro análisis, nuestro razonamiento como psicólogos nos debe decir, a ver, ya tiene la idea, tiene ideación, tiene ya marcas en el cuerpo, ya tiene la acción, ¿qué le haría falta para elevar el caso a una situación de riesgo altísimo? Entonces ahí voy analizando y ahí sí puedo yo considerar esos criterios clínicos que ustedes mencionan, pero no para hacer un diagnóstico, sino para tomar la decisión si el caso corresponde a consejería, orientación o psicoterapia. Si es psicoterapia, pues obviamente se va al ámbito clínico. Entonces sí, me ayuda a mí a poder tomar la decisión, pero no a que yo realice un diagnóstico, a tomar la decisión de cuál va a ser mi intervención, mi acción que voy a realizar con el adolescente, el niño o la niña. Entonces, sí, desde ese punto de vista, sí, nos ayuda, pero yo no puedo tomar la decisión de hacer un diagnóstico. Recuerden que la responsabilidad es diferente. Bien, gracias por la aclaración, Elizabeth. Elizabeth. Luego, a ver, ¿dónde estábamos?
en qué cuadradito me quedé? Creo que en el último, ya, me paso al último. ¿En qué cuadradito me quedé? Hazme acordar, por favor. En proposicional al riesgo. Perdón, Ro- basada en fortalezas, en el verdecito. Gracias, gracias. Basada en fortalezas. Entonces, cuando nosotros hacemos una intervención, tenemos que identificar, como mencionamos en la clase anterior, las capacidades, las excepciones al problema, los vínculos protectores, los intereses, los valores y apoyos utilizables en el plan. Es necesario, ¿sí? Trabajar el trauma, es necesario trabajar estas emociones retenidas de pronto durante muchos años en el paciente a nivel clínico, pero mucho más necesario es identificar las fortalezas que tiene la persona que estamos atendiendo, porque esas fortalezas le van a ayudar a sobrellevar la dificultad que está pasando. Entonces, como ya lo conversábamos, por ejemplo, el tener la resiliencia en un caso donde había ocurrido muchísimas cosas muy fuertes en su vida, era una fortaleza que le iba a ayudar a superar la nueva dificultad que estaba pasando. Informada por trauma. Evita interrogatorios repetitivos, aumenta predictibilidad y control, ofrece pautas y limita exploración de detalles a lo necesario para seguridad y decisiones, ¿no? Por ejemplo, por eso es importante tener en cuenta esta visión del riesgo. Si es que viene a consulta o viene a nuestra oficina el adolescente y empieza pues a relatarnos una situación de abuso sexual, es un trauma, sí, pero yo no puedo escarbar en detalles. Como lo mencionábamos, yo no puedo hacer una revictimización del adolescente o de la persona. Tengo que mantener la seguridad y tomar decisiones inmediatas. Culturalmente sensible. Examina significados familiares, el idioma, las pertenencias, la discriminación, la ruralidad, el género, la discapacidad y condiciones estructurales sin poner estereotipos. No porque, es una zona rural, se comportan así. No, sino que es una zona rural y de pronto mi forma de comunicarme podría ser de forma diferente, pero sin decir tiene que ser de forma diferente. Hay una diferencia entre podría y tiene que ser de forma diferente. Proporcionar al riesgo. Ante peligro inmediato, la secuencia ordinaria se interrumpe y se activa la respuesta institucional correspondiente. Evitamos la revictimización siempre del niño, niña, adolescente y hacemos la derivación correspondiente a nivel institucional. Esto ya lo hemos informado desde el inicio de nuestra entrevista, de nuestra evaluación. Recuerden que la confidencialidad tiene sus límites. 2. Encuadre, alianza y organización de las entrevistas. A ver. Un buen encuadre anticipa decisiones sensibles y distribuye el control. El encuadre es un acuerdo explícito sobre el propósito, los participantes, los roles, la duración, la modalidad, el registro, el uso de la información, la confidencialidad y los límites, contacto entre sesiones, coordinación con terceros y respuesta ante el riesgo. O sea, todo lo que vamos a hacer, eso es el encuadre. Todo lo que vamos a hacer, las sesiones, el tiempo, con quién nos vamos a comunicar, los límites de la confidencialidad, de pronto buscar información en otros ámbitos donde el niño, niña o el adolescente se relaciona. Todo ello es el encuadre. La alianza con el menor. Explica qué puede elegir, pregunta por sus metas y preocupaciones, avisa antes de compartir información, evita prometer secreto absoluto y reconoce autonomía progresiva. Poco a poco el adolescente, el menor, tiene que ir, de pronto en la primera sesión está muy vulnerable y comparte todo, pero en las siguientes sesiones, de pronto ya no desea compartir. Y esto tiene que ver con su autonomía. Ya no desea,
voluntariamente, ya no desea. Entonces nosotros no podemos obligar al adolescente a que siga compartiendo su información si es que no lo desea. Eso es respetar la confidencialidad y respetar al menor. Esa es la alianza que tenemos con el menor. Es la información previa que establecemos con el menor. La alianza con cuidadores. Siempre es importante validar el esfuerzo y preocupación que tienen los cuidadores por el menor. Esto nos ayuda a conectar. Recuerden que la palabra alianza es conectar con alguien más. Entonces, si yo quiero conectar con el cuidador, tengo que validar ese esfuerzo que está haciendo por traer al menor a consulta. Evitar culpabilizar. No podemos culpabilizar a los padres de todo lo que le pase al menor, aunque así sea. Lo vamos a ver en el siguiente párrafo. Explora recursos e intentos previos. De pronto nos dice el papá o la mamá, ya lo he llevado a 2 psicólogos y no me ayudan con mi hijo, no me ayudan en nada. Entonces, es necesario saber esa información para ver, ¿no? De pronto en qué está fallando o qué es lo que necesita mejorar. Aclara que el menor tendrá espacio propio, esto es importante de comunicarlo a los cuidadores, y define responsabilidades realistas. Tenemos que decirle que sin culpabilizar, sin darles la responsabilidad de todo, pero sí informarles que si el ambiente familiar mejora en la comunicación, en la comprensión, en el apoyo mutuo, esto se va a reflejar también en el menor. No totalmente, pero sí en cierta medida. Eso es algo realista y es una responsabilidad que tienen los padres con el menor. La alianza no exige que todos compartan una explicación. Esto es muy importante. Miren, yo puedo decirle algo, lo mismo, el mismo mensaje, tanto al cuidador como al menor, pero en diferentes palabras. Por ejemplo, un cuidador puede describir desobediencia, el adolescente, cansancio y presión, y la escuela, inasistencia. Cada quien aquí tiene su propia percepción, su propia perspectiva. El profesional puede validar y tiene que validar cada perspectiva sin declarar un ganador y convertirlas en preguntas verificables. ¿Cuándo ocurre? ¿En qué contextos disminuye? ¿Qué efecto tiene en cada participante? ¿Qué intentos de solución lo mantienen? Esta posición reduce coaliciones y evita utilizar al profesional como juez de conflictos familiares. Muchas veces las familias o los papás principalmente vienen para recibir la respuesta, sí, usted tiene razón, su hijo es un maleducado, su hijo es un flojito, no le gusta estudiar, esto, el otro, ¿no? Entonces, nosotros no podemos ser jueces. Nosotros le decimos la verdad, validamos su perspectiva, usted percibe que su hijo es desobediente. ¿No? Pero ¿cuándo ocurre esto? ¿En qué contexto su hijo es desobediente? ¿En el colegio con los profesores también se comporta así? ¿Con usted y con su esposa se comporta así? ¿Qué le produce a usted que su hijo sea desobediente? ¿Ha buscado soluciones anteriores? ¿Ha indagado? ¿Ha leído libros? ¿Ha escuchado? Por ahí alguna vez un papá me dijo, yo he escuchado un podcast donde me dicen que yo tengo la culpa de todo. Entonces, nosotros indagamos. ¿Y por qué decía, por qué afirmaba, por qué fundamentaba este podcast que usted escuchó, que usted tiene la culpa de todo? Indagamos sin darle la razón 100% ni al papá, ni a la escuela, ni al adolescente. Nuestra función es indagar, es preguntar, pero tampoco podemos culpabilizar ni al adolescente, ni al papá, a la mamá, ni a los docentes. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su propia versión. Lo que podemos hacer es clarificar que esa versión no es rígida, que hay otros factores que están influyendo en esa perspectiva, en esa percepción que ellos están manejando, generando acerca de la dificultad. Tareas de alianza con cada participante. Con el niño o la niña necesitamos darle seguridad,
comprensión, pero también necesitamos predecir su conducta y predecir la eficacia de la intervención. Conductas profesionales observables. O sea, ¿qué necesitamos que ustedes, como profesionales, cuando atienden un niño o una niña, realicen? Y esto lo tienen que tener en cuenta para sus simulaciones. Lenguaje concreto. Yo no puedo explicarle más, explayarme más, ¿no? Tengo que decirle de forma muy breve, muy específica, lo que el niño me está relatando o las preguntas que le estoy planteando deben ser muy concretas. Opciones limitadas, juego o dibujo, porque el niño todavía no está en la capacidad de tomar grandes decisiones, entonces tengo que darle opciones limitadas. Pausas. El niño tiene muy poco o muy cortos periodos atencionales. Explicación anticipada. Reconocimiento de esfuerzos. Y es muy útil decir, bravo, lo hiciste muy bien. Estamos reconociendo su esfuerzo. Te esforzaste y lo lograste. En el adolescente lo que necesita es respeto. Privacidad realista. Respetar, si no quiere hablar, pues no quiere hablar. Y respetamos ello. Voz en las decisiones y ausencia de juicio. Al adolescente no le gusta ser juzgado. Él juzga todo, pero no le gusta ser juzgado. Conductas profesionales que debemos tener con el adolescente, un tiempo individual, porque con el adolescente ya podemos entablar una conversación. Preguntas abiertas, porque eso le permite explayarse. Recuerden ustedes que el adolescente tiene un nivel de comprensión más lógico, más abstracto que un niño o una niña. Permiso antes de temas sensibles, porque esto le da la noción de que me están respetando. Está respetando la psicóloga, el psicólogo está respetando mi forma de ser, mi intimidad. Negociación de devoluciones, preguntarle, negociar. Todo lo que estamos conversando aquí, tenemos que conversarlo con tu papá, con tu mamá, porque es necesario. ¿Por qué? Y le explicamos por qué. Y si el adolescente decide que no, o de pronto decide que en esto sí, en esto no, está bien. Es parte de las características del adolescente. Énfasis en sus propias metas. Eso es también respetar esta búsqueda de identidad que tiene el adolescente. Esa es una característica evolutiva del adolescente. En los cuidadores lo que necesitan es ser escuchados, sin ser culpados y comprender su rol de cuidadores. Tienen que comprender que ellos son responsables de sus hijos. Entonces, el profesional tiene que validar esa responsabilidad, esa carga que tiene el cuidador. Debe preguntar sobre las fortalezas, la claridad de los límites, los objetivos conductuales, la participación proporcionada. Entonces, fundamentalmente, preguntar sobre los límites que está estableciendo el papá, la mamá o el apoderado en casa. La familia o la red. Coordinación sin exposición innecesaria. Ya hemos dicho, se comparte lo mínimo posible y que puede ayudar a que el adolescente, el niño o la niña pueda superar la dificultad. Definir propósito y destinatario. Por ejemplo, sí o sí tendríamos que avisarle si es que se trata de una derivación en una institución educativa, sí o sí avisarle al director, porque tenemos que hacer la derivación, pero no le vamos a dar los pormenores del caso, sino que este caso ya excede a nuestra responsabilidad como psicólogos educativos y es necesario, por el bien del proceso de enseñanza-aprendizaje, hacer la derivación al centro de salud. Autorización, mínima información necesaria y un canal seguro. Registro de acuerdos. Por ejemplo, en la sesión anterior nos comentaban de una docente que me parece que de todo se ponía a llorar y que no aceptaba la responsabilidad de sus omisiones en la función laboral. Entonces, esto es interesante y es importante también para el psicólogo educativo. Observar que no todos los tutores pueden cumplir
perfectamente el rol de tutor. Hay docentes que de pronto uno los ha visto, los ha analizado, los ha observado en las reuniones de profesores, en las reuniones del colegio, y se da cuenta pues que son docentes que no podrían mantener este canal seguro de la información. Entonces, ello también corresponde a cuánta información compartimos con ellos y cómo lo hacemos. ¿Bien? Y un registro de acuerdos. Esto es importante porque papelito manda. Cuando hacemos la conversación o compartimos información con el tutor, la tutora, el director, tenemos siempre que hacer un registro. Un registro de que esto estamos compartiendo, de estos acuerdos estamos llegando, usted esté informado de esto, de esto, de esto. Punto. Así es la forma como nosotros como profesionales debemos comunicarnos con la familia y con la red de apoyo del adolescente, niño o niña. Entonces, con los niños ser concretos, con los adolescentes respetar su individualidad, respetar esta búsqueda de identidad, con los cuidadores validar siempre el esfuerzo que están haciendo por mantener el cuidado de sus hijos, pero hablar de los límites de pronto que están estableciendo en casa. Y con la familia compartir y la red compartir la mínima información necesaria. ¿Ya? Las entrevistas conjuntas y separadas tienen funciones complementarias. La entrevista conjunta demanda, aporta. ¿Qué aporta? Aporta la demanda. ¿Qué está demandando el papá? ¿Qué demanda también el adolescente? Aporta también el lenguaje familiar, cómo se comunican y cómo se relacionan el papá y el adolescente, por ejemplo, la interacción que tienen, los acuerdos a los cuales han llegado. Pero hay un riesgo. El riesgo es que de pronto ante la presencia del papá el adolescente se omita totalmente. Haya un silenciamiento. El papá lo mira y el adolescente no dice nada y baja la cabeza. Y puede haber una escalada o una exposición, ¿no? Cuando hay una entrevista en conjunto y nosotros tratamos de hablar con el niño y el adolescente, y el adolescente empieza a abrirse con nosotros, el papá está presente, porque recuerden que es una entrevista conjunta, y de pronto el papá dice, pero ¿cómo no me has dicho de esto? ¿No? Y empieza a estallar o empieza a llorar o empieza el problema a escalar, porque hay una exposición del menor o de lo que el menor ha compartido y el papá está presente. El criterio de uso. ¿Cuándo se usa una entrevista en conjunto? Al inicio de la intervención y al cierre. Al cierre siempre y cuando exista la seguridad de que el padre, ya hemos hecho psicoeducación, hemos trabajado con el papá de forma separada, con el cuidador, entonces ya sabemos que cuando se comparta la información, el papá no va a estallar. Entonces, por ejemplo, ¿qué me pasó a mí? Tuve el caso de una adolescente que de 15 años, que había tenido relaciones sexuales homosexuales. Entonces, al inicio, viene pues la mamá preocupada con la menor. Me dice, señorita, yo no sé qué hacer ya con fulanita. Está callada, no me habla. Y antes conversábamos, ahora ha bajado en sus notas y no sé qué le sucede. Inicio. Entonces la menor se quedaba callada. Y bueno, entabló la alianza con la mamá, entabló la alianza con la menor. Y cuando ya realizó la entrevista a solas, la menor me explica pues todo lo que había sucedido eh, con una de sus compañeras del colegio. Ella estaba confundida en su identidad sexual. No sabía, si en sus palabras sexuales no sabía si le gustaban las mujeres o le gustaban los varones. Ella había tenido enamoraditos previamente, pero había tenido esta situación, ¿no?, de tocamientos y con una señorita adolescente también. Entonces,
Esa fue la entrevista a solas con la menor. Conversé con ella, le dije, bueno, esta es una situación que tú tienes que compartirla con tu mamá y que tienes que conversar para que ella te pueda orientar y también seguir con las sesiones. Bien. Entonces ya cuando vino la mamá, también porque se realizó una entrevista a solas con el cuidador, yo le historia, hablé con ella, ¿no? A ver qué es lo que, historia, qué cuidados ha tenido, los recursos, la salud, las preocupaciones, por qué le preocupa tanto que ella haya bajado en sus notas, que esté más callada, cómo era antes. ¿No? Contrastar y triangular con el menor. En este caso, la solución era pues que la menor comparta esta confusión en su identidad con su mamá. Entonces, en una sesión ya de cierre, pues, se logró que ella compartiese la dubitación, ¿no? No tenía por qué compartir todo lo que había pasado, porque era algo íntimo del adolescente. Pero sí tenía que compartir esta dubitación, porque a ella no le molestaba, no le fastidiaba, no le incomodaba lo que le había sucedido, sino el, el conflicto era si se sentía atraída por las mujeres o por los varones. Entonces ella tenía que compartir esto con su mamá para que ella supiese la situación de por qué había bajado sus calificaciones y por qué se sentía así, incomprendida en su familia, etc., etc. Entonces, cuando ya se analizó que la mamá podía reaccionar de una forma adecuada, comprensiva con la menor, recién se hizo la entrevista en conjunto de cierre, donde la menor le comparte pues esta situación y deciden ya ir a un especialista en cuanto a lo que es orientación sexual, porque esa era la dificultad de la menor. Pero lo que le había pasado, pues eso ya era decisión de la menor más adelante, porque no le afectaba. No sabía si es que era homosexual o heterosexual. Eso es lo que le afectaba y eso es lo que había hecho que reduzca sus calificaciones y que reduzca también la comunicación con la mamá. Entonces, cuando ya se estableció este cierre seguro, ya la mamá tendría que haber tomado las decisiones correspondientes con la, pero siempre respetando la confidencialidad que nos da la menor. Esta bueno, no eran tocamientos indebidos, eran exploración que habían hecho las dos adolescentes. Si hubieran sido tocamientos indebidos, pues ya, el riesgo era altísimo y tenía que ser derivado. Si hubiera sido con un adulto, el riesgo era altísimo y ya el caso no tendría por qué estar aquí en una sesión, sino en otra, no en una sesión de consejería y orientación, sino en otro ámbito, porque el caso escaló. ¿Bien? Pero siempre se hace primero el análisis de ese riesgo. Primero siempre se hace ese análisis. Con terceros. Los terceros nos ayudan a visualizar el funcionamiento escolar, la salud, los apoyos. El riesgo puede ser sobre compartir. Entonces ya nuevamente aquí mencionamos que el compartir información debe ser lo mínimo indispensable. Y el criterio de uso nos ayuda a la autorización, a la base legal y mínima necesidad. ¿No? Por ejemplo, también cuando nosotros iniciamos con la entrevista, mencionamos los límites de la confidencialidad. Si ponemos en riesgo tu seguridad o la seguridad de terceros, es necesario avisar o comunicar a los estamentos institucionales para que te brinden una mejor ayuda. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Entonces, esta es una autorización que ya nos da desde el inicio el adolescente y la mamá, el papá o el cuidador que viene a consulta. ¿Bien? Y pasamos aquí, a ver, ¿dónde estoy? Aquí. Ya. Secuencia orientativa de la entrevista inicial. Preparación. La finalidad. Definir el alcance y la seguridad. Esto es lo que ustedes tendrían que presentar en su simulación. No existe un orden único
Esto depende de la edad, depende de la demanda y depende sobre todo de la seguridad que determinan esta secuencia. Primero la preparación, definir el alcance y la seguridad, revisar el motivo de consulta, las autorizaciones, la ruta de riesgo, la accesibilidad o el idioma, es decir, las características socioculturales del caso o de dónde estamos atendiendo. La decisión que se puede derivar es adecuar participantes y las condiciones de acuerdo a las características socioculturales, como vimos en los 9 lentes de cómo analizar el caso, encuadrar esos 9 lentes aquí en nuestra decisión. El inicio en conjunto, encuadre y voces iniciales, ¿no? Siempre la primera entrevista debe ser en conjunto. Preguntas o acciones claves, ¿qué espera cada uno? ¿Qué espera el adolescente? ¿Qué espera el cuidador? ¿Qué debe mantenerse en privado y cómo serán los espacios separados? ¿Cuándo vamos a entrevistarnos solo con el menor? Lo vamos a hacer en presencia del papá, del cuidador. Por ejemplo, si se trata de niños, pues sí, se tiene que hacer en presencia del papá o de la mamá o del cuidador, siempre y cuando nosotros observemos que el niño siente mayor seguridad con el papá. Pero si no siente seguridad, pues es necesario de pronto, como lo que ocurre en la cámara Gesell, hacer la entrevista por separado y el papá está observando detrás de un vidrio, de un espacio separado. Alianza y agenda compartida, esa es la decisión del inicio conjunto. Los cuidadores nos brindan la historia y contexto de cuidado, el desarrollo, la salud, las estrategias previas que se han utilizado. Y aquí, pues, de toda esta información vamos a plantear nuestra hipótesis y la necesidad de más información. Con el menor, las experiencias subjetivas y temas sensibles. El funcionamiento de las relaciones, la seguridad, el consumo, el ánimo, las metas, los apoyos, todo lo que el menor siente y lo que desea expresar. Los riesgos, recursos y objetivos propios con los cuales cuenta el menor. Esta es la información o esta es la conclusión a la cual nosotros debemos arribar luego de realizar la entrevista inicial con el menor. Interacción, observación, examinar secuencias y regulación. Aquí nos preguntamos qué demandas, qué respuestas, ¿podría escalar el caso? ¿Hay una opción de reparación? ¿Hay apoyo, autonomía? Y finalmente, pues la decisión de la hipótesis relacional, ¿no? Que la hipótesis que nos estamos planteando sobre la relación del menor con su cuidador. Y el cierre es la síntesis y próximos pasos. Aquí la pregunta es, ¿lo comprendieron? ¿Hay incertidumbres? ¿Qué acciones vamos a realizar? ¿La información que vamos a compartir es pertinente? ¿Y qué seguimiento se va a hacer del caso? La decisión derivada, el plan proporcional y documentado, ¿no? Esto es ya en el cierre de la entrevista inicial. Entonces, primero nos preparamos, luego hacemos una conversación, una entrevista en conjunto, luego el cuidador por separado, dependiendo de las características del menor, luego el menor, y luego la interacción, hacemos la observación, cómo interactúan ambos, y finalmente hacemos el cierre para saber si va a haber un seguimiento, cada cuánto tiempo, o si corresponde a una derivación. Ojo, no existe un orden único. Puede ser que la entrevista o la observación no se realice a solas con el menor porque el menor siente mayor seguridad con su mamá, su papá o su cuidador. Entonces, esto depende de la edad, de la demanda y de la seguridad que van a determinar esta secuencia. Cada informante aporta una perspectiva que debe contrastarse sin jerarquizarla. Con el niño o adolescente, comenzar por temas seguros y su propia agenda. Explorar el funcionamiento, cómo te comportas en casa, cómo es tu colegio, qué cursos te gustan, tienes amigos, con quién te llevas mejor, tienes un mejor amigo, una mejor amiga, cuánto tiempo descansas, dónde descansas, tienes un cuarto a solas o un cuarto compartido, sabes jugar videojuegos, qué videojuegos juegas, cuánto tiempo utilizas la computadora. No, mi mamá solamente me deja utilizar 2 horas. Ay, vemos que tiene límites.
Preguntar por excepciones, apoyos y metas, ¿no? Y cuando habría alguna excepción en la que tu mamá te deje utilizar por más tiempo la computadora. No, mi mamá no me deja utilizar por más tiempo la computadora, pero mi papá, cuando se va mi mamá a trabajar, me deja utilizar todo el tiempo la computadora. Bien, ¿no? Indagar seguridad de modo directo y respetuoso. ¿Y con quién te sientes más seguro? ¿Con mamá o con papá? ¿Quién te da más, con quién te sientes más feliz? ¿Con mamá o con papá? En los niños pequeños. Acordar qué se compartirá y cómo. Esto ya lo hemos visto en la clase anterior. Poner límites en la confidencialidad de la información. Con los cuidadores, reconstruir el desarrollo, la salud, las transiciones, toda la historia de vida del menor. Porque el menor no va a tener esos detalles como los tiene el cuidador. Por ejemplo, tuvo algún sufrimiento al nacer, tuvo alguna caída importante, relevante, tuvo alguna atención médica que requirió hospitalización de pronto. Entonces, todo ello nos da a conocer el cuidador. Precisar antecedentes, respuestas y consecuencias, distinguir hechos, interpretaciones y expectativas del cuidador, porque el cuidador nos puede decir hechos, pero esto me pareció muy mal, o yo creo que mi hijo debe ser número 1 en la escuela, ¿no? Esas son expectativas. Reconocer competencias y sobrecarga de cuidado, porque hay padres que son sobreprotectores, pero también hay padres que son eh, negligentes, ¿no? Se van a trabajar y dejan al niño. ¿Y con quién deja usted al niño? Bueno, con mi hermano, con mi hermana, a veces mi mamá, a veces con mi hermana, a veces con su hermano, a veces no tengo con quién dejarlo, o siempre va a la cuna y yo he establecido mis horarios para que cuando no está en la cuna está conmigo. Entonces, esa es la forma como el papá o el cuidador o la mamá cuida o protege al menor. ¿Qué pasa si un menor a veces se queda con tal, a veces con tal, a veces con tal, a veces con tal? Pues no hay una consistencia, no hay una rutina establecida en el cuidado del menor. Y esto también influye en cómo el menor se comporta. Definir cambios observables y apoyos posibles, ¿no? Hay mamás, hay papás que no tienen esa disponibilidad o esa posibilidad de dejar al menor con una sola persona. Entonces nosotros le podemos ayudar, orientar, a ubicar una forma en la cual el menor tenga esa continuidad, esa rutina. ¿Por qué? Porque es importante las rutinas en los niños pequeños, porque a veces el tío le deja hacer tal cosa, ¿no? Tiene límites muy flexibles, tiene límites muy estrictos, la abuelita no tiene límites, el abuelito es negligente, lo deja ahí, lo deja en la computadora, en el televisor todo el día. Entonces, no hay una regularidad en el niño y por ende su comportamiento también es así, irregular, es desordenado. Y el papá ya lo percibe tiempo después. Entonces, por eso es importante identificar estos cambios y estos apoyos que posiblemente sí estén presentes, pero que el papá no los ha logrado identificar. Y nosotros le ayudamos. ¿Bien? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún aporte? Siempre sus aportes son importantes o se han dormido todos. ¿Están ahí? Sí. Solo Ángel. Se durmieron los demás. Ya, muy bien. Sigan descansando. Vamos, ya después ustedes van a trabajar. Observación e historia multicontextual. A ver, gracias por sus respuestas. Observar exige separar lo que ocurrió de lo que creemos que significa. Por ejemplo, mira al suelo y responde en voz baja. Ese es el dato. Eso es lo que se observa. ¿Cuándo aparece esa conducta? ¿Cuándo? Aparece al hablar de la escuela. Entonces, el patrón nos indica en qué situaciones se presenta la conducta. Hipótesis. ¿Qué es lo que podría estar sucediendo? De pronto un temor a la evaluación en el colegio, o un temor a alguna represalia de algún profesor,
o de algún compañero, ¿no? Algo que podría estar sucediendo. Esa es nuestra hipótesis. Contrastamos nuestra hipótesis. ¿Con qué? Con preguntas y con observaciones en otros contextos. Entonces, observamos que en la casa, preguntamos, ¿en la casa cómo se comporta? No, en la casa no mira el suelo y siempre responde con voz alta, pero cuando hablamos del colegio siempre es en voz baja. ¿Era así el año pasado en el colegio? No, el año pasado era muy bien, participaba, le gustaba ir al colegio. ¿Qué es lo que ha cambiado entonces del año pasado a este año? Ah, es que este año, el año pasado era una profesora y este año es un profesor en primaria. Ah, ya. Entonces, ¿y son sus mismos compañeros? No, el año pasado estaba en el A y ahora está en el B. Entonces hay una diferencia. Y estas preguntas nos ayudan a contrastar justamente nuestra hipótesis. ¿Ya? La implicación, ajustar la entrevista y la seguridad. ¿No? Puede ser que no ha cambiado nada, sigue siendo la misma profesora, el mismo profesor, sus compañeros siguen siendo los mismos, pero he observado que tiene moretones en los brazos. Ah, hay un riesgo ahí. Entonces ya la entrevista pasa a otro nivel porque ya hemos detectado un riesgo físico que de pronto para el cuidador pues fue algo, bueno, le ocurrió cayéndose, pero ¿cada cuánto tiempo ha observado esos moretones? Ah, es que se cae mucho en el colegio. Ah, hay un riesgo. Ya nuestra hipótesis está validándose, ciertamente, hay un temor al colegio, pero ese temor está respondiendo a actos de violencia probablemente. Sigue siendo, ¿no? Hipótesis tenemos que seguir preguntando. Una conducta aislada no demuestra una causa. Una conducta mira el suelo y responde en voz baja. ¿Cuándo? Bueno, a veces. Ya, no nos está dando mucha información. Cuando un dato se convierte en un objeto de nuestra indagación, en nuestro contraste, cuando ese dato se presenta en un patrón. Siempre que hablamos de la escuela se pone a llorar. Entonces ya nos está dando una probable hipótesis de lo que podría estar sucediendo. Preguntas que convierten antecedentes en hipótesis. El tiempo. ¿Qué cambió antes? ¿No? ¿Cómo fue el año pasado? ¿Cómo fue este año? El contexto, dónde aparece, disminuye o desaparece la dificultad. El impacto, qué funciones, relaciones o actividades están afectadas. Su rendimiento escolar disminuyó notablemente. Antes era el primero en participar, le gustaba declamar, le gustaba estar siempre con sus compañeros, ir al colegio, y ahora este año no le gusta ir al colegio. Llora para ir al colegio. Intentos previos. ¿Antes ha ido usted a algún centro de salud? ¿Ha acudido a buscar ayuda? No, porque no tengo tiempo. Sí, le pregunté a mi hermana, que estudia psicología, y me dijo que que viniese acá. Ya está. Entonces ya tenemos, ahí por ejemplo, tenemos una tía que estudia psicología, entonces alguien que puede convertirse en un apoyo para el caso. Excepciones, cuando la persona o el sistema afrontaron mejor una situación similar. ¿Pasó antes algo similar y lo afrontaron de forma muy positiva? Y accesibilidad, ¿qué barreras lingüísticas, geográficas, culturales, económicas o de discapacidad modifican la atención? Entonces, por ejemplo, accesibilidad se refiere tenemos en las zonas rurales, por ejemplo, los niños que tienen que trasladarse más de media hora para ir a sus centros de estudio. Entonces, de pronto es eso, ¿no? Que ay, es mucho tiempo, no me gusta, es muy lejos, o no me gusta, o aquí en la zona urbana también, el colegio queda en el cercado y el niño vive en Socabaya. De Socabaya al cercado, una media hora de traslado. Entonces, también podría estar,
¿no? Relacionado con la accesibilidad al centro educativo de parte del menor. Por eso es importante considerar estas preguntas para plantear nuestra hipótesis. La historia es útil cuando conecta 4 elementos: la temporalidad, cuándo; el contexto, dónde; el impacto, cuánto; y la respuesta, qué hace. Datos a explorar: la trayectoria, el sueño, la alimentación. Esto corresponde al desarrollo y salud. La familia y cuidado, la composición, transiciones, por ejemplo, el estar atravesando por una separación del papá y la mamá, o un duelo: falleció la abuelita con quien se había criado sus 8 primeros años de vida y con quien tenía un vínculo muy fuerte. La disciplina, la mamá es alguien o el papá es alguien que si no saca 20, 19, un 18 no cuenta, por ejemplo. También los hijos de militares, policías, también tienen otro tipo de dinámica familiar. O los hijos de los mineros, donde el papá se va por un tiempo muy prolongado del hogar y solamente está la mamá al cuidado de los hijos. Entonces es importante explorar esos ambientes. La escuela, la asistencia, el aprendizaje, las relaciones, el clima, el bullying que podría estar pasando. Un niño o una niña con sobrepeso podría estar pasando por una situación de bullying en el colegio. Y eso es importante también de observar para plantear nuestra hipótesis. Los pares y comunidad, las amistades, pertenencia, redes digitales, barrio, cultura, servicios, discriminación y los intentos previos. Esto es muy relevante. Por ejemplo, alguna vez me tocó un adolescente cuando trabajaba en un colegio donde vino la adolescente a consulta y buenos días, ¿cuál es el motivo de tu visita? No sé, mi tutora me ha traído. Ya, muy bien, entonces podemos conversar. ¿Por qué crees que te ha traído la tutora aquí? No, no quiero conversar. Ya. Entonces, cuando tú estés preparada, puedes decirme lo que desees, ¿bien? Lo que desees compartir. Si es que en algún momento lo que deseas compartir, pues pone en peligro tu vida o la vida de alguien más, estoy en la responsabilidad de comunicar a los canales necesarios para poder ayudarte. Bien, entonces tómate tu tiempo y cuando tú desees puedes compartir lo que tú desees. Bien. Y yo me puse a hacer mis cosas y la adolescente ahí bien sentada con las manos cruzadas. Su lenguaje no verbal era claramente: no quiero nada con usted, no quiero compartir nada. Y se quedó así, mirando el espacio, manos y pies cruzados. Lenguaje no verbal explícitamente de cerrado, totalmente. No quiero compartir nada. Pasaron como unos 30 minutos y dijo: ya me tengo que ir, ¿me puedo ir? Y no me dijo nada. Sí, te puedes retirar, no hay problema. Hasta una próxima ocasión y cuando tú desees compartir lo que tú desees, voy a estar aquí para escucharte. Ya. Y se fue. Y tiempo después la tutora, bueno, cita a la mamá, ¿no? Conversa con la mamá y la mamá pide hablar con la psicóloga, o sea, conmigo. Viene la mamá y me explica la situación. La situación era que esta menor había vivido situaciones de violencia familiar cuando era muy pequeña, cuando tendría unos 5, 6, 7, 8 años. Y desde esa etapa, desde esa edad, había visitado muchos psicólogos, como unos 5 psicólogos. Ninguno le había ayudado. Entonces ella venía con la idea firme de que los psicólogos no ayudan, los psicólogos no escuchan, los psicólogos no esto, no, así que ¿para qué? Comparto con un psicólogo. Entonces por eso es importante saber esos intentos previos. Ella ya venía con esa predisposición de no hablar, pues porque no le iban a escuchar o no le iban a atender. Entonces ya con esta información, mi intervención tenía que ser de forma diferente. La adolescente tenía 15 años. 15 años y
venía con toda una serie de patrones ya aprendidos, establecidos, que fueron muy difíciles de trabajar. Al final, la adolescente decidió cambiarse de colegio. Sí, se cambió de colegio porque decía, es que este colegio, así en sus palabras textuales, este colegio es de cholas, no me gusta. Así, por eso me voy a cambiar de colegio. Y la mamá y el papá, sí, sí, así. Se cambió de colegio y ya, pues ya no sabemos qué habrá sido de su vida más adelante, pero la mamá, como tenía toda esta carga emocional, esta culpa de haber pasado por experiencias de violencia con su pareja, hacía todo lo que el adolescente le pedía. Entonces no había límites, era toda una historia bastante complicada de abordar. Si esta adolescente, por ejemplo, dentro de toda esta dinámica, ya estaba estructurando una personalidad no tan sana. ¿No? ¿Y por qué? Porque no había recibido la ayuda necesaria. Por eso su afirmación de los psicólogos no saben nada. Entonces, por eso es importante indagar qué experiencias previas ha tenido en el servicio de psicología o en el servicio médico también, las respuestas, las barreras que puede presentar el adolescente. ¿Qué funcionó y qué no funcionó? Las discrepancias entre informantes son datos sobre contextos y relaciones. Por ejemplo, la mamá puede decir, está desafiante y no quiere ir al colegio. El adolescente, no quiero que vean lo que publicaron sobre mí. Y la tutora participa cuando trabaja con 2 compañeras de confianza, pero con los demás no participa. Entonces yo, como psicóloga, tengo que integrar lo que dicen los 3. Integrar la evitación escolar, la amenaza social y el contexto protector. El adolescente está en una situación en la cual evita ir al colegio porque se siente amenazado, amenazada por la presión social, pero tiene, miren, fijémonos siempre en esa fortaleza, pero tiene compañeras con las que se siente seguro o segura. Entonces, las discrepancias son datos sobre el contexto y las relaciones. Son datos que nosotros como psicólogos unificamos para poder formar nuestra hipótesis y orientar el caso. A ver, hasta aquí. Nos vamos a dar un descansito de 9 minutos, ¿ya? ¿De acuerdo? Porque yo sé que todos ustedes me han prestado súper atención y entonces están cansaditos. Así que 9 minutitos y regresamos. ¿Bien? Listo, 9 minutitos y regresamos. A ver acá. Aquí.